Hola, buenas noches. Muy buenas noches, tengan todos. Aquí estamos ya conectados para tratar de un tema muy importante. Hola, hola, hola a todos los que se están conectando. Para tratar de un tema muy importante y que sé que muchas familias que tenemos hijos con dentro del espectro autista, pues son temas que siempre queremos saber y que queremos tener, digamos, las explicaciones sobre la sustentación médica y científica, los avances que hay en el momento para el mejor abordaje de nuestros hijos, para que ellos puedan lograr su máximo potencial de desarrollo. Hola a todos, hola Yarel, gracias por estar, Ebony Guzmán, Lucero, Giselle, gracias por estar acá. Estamos esperando que el doctor se conecte. Hola Cristian, Lili Escobar, hola, ¿cómo están? Hola, ok, ya mismo invito a Sanita. Hola Cristian, un placer. Hola Lili, ¿cómo estás? Alicia. Hola Nicolás. Buenas tardes, Esperanza, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, muy bien, Qué bueno. muy Mira, bien. de verdad, muchísimas gracias. Un placer, un honor para mí que hayas aceptado tan rápido esta invitación, tan inmediata. Sé que eres un profesional que tiene muchas ocupaciones, pero de verdad muchas gracias por sacar este tiempo para nosotros. No podía menos. Es más, era algo que estaba deseando, porque digo, bueno, habla con tanta gente, tan famosa, esta Esperanza Benítez, y a mí cuándo me va a invitar, pensé yo. Y bueno, aquí Oye, tengo mi oportunidad de hacerme la gala, así que acá estamos. bueno, mire, a los que ya están con nosotros, el doctor Loyacono es un médico, es médico de profesión, de nacionalidad argentina, es presidente de SANITA, que es la Sociedad Argentina de Neurodesarrollo y Trastornos Asociados, es el director de posgrado Enfoque Integrador en TEA de la Universidad de Buenos Aires, aparte es autor de los libros TGD Enfoque Integrador, que se publicó en el 2013, y también del libro TEA Enfoque Integrador, el arte de lo posible. Hoy vamos a hablar justamente de eso, de enfoque integrador. ¿Qué es? ¿Cómo surge? ¿Cuándo surge? ¿En qué consiste? Bueno, enfoque integrador es el arte de lo posible, valga la redundancia. Okay. Porque la realidad es que nos encontramos con personas que teníamos interés en dedicarnos a ver qué pasaba con los chicos. Yo estaba justo en ese momento armando el grupo de médicos de pueblos fumigados, que se consolidó como red universitaria de ambiente y salud por toda la problemática del uso y bueno, del uso adecuado e inadecuado de agroquímicos Mm, en nuestros países, en el tuyo, en el mío, en muchos el de glifosato, Latinoamérica, entre otros. Te entre diría que es el más otros. es el que más prensa tiene, pero es de los más buenitos. Hay Ah, muchos peores. ok. Y bueno, empezando a investigar en esa temática, porque yo no le encontraba el porqué a la problemática, si, digamos, de la salud infantil, si teníamos tanto servicio médico distribuido a lo largo y ancho de nuestro país. Y con un sistema de salud público, privado, semiprivado, que dentro de todo funciona. Funciona, bueno, por ahí comparando con otros países, pero dentro de todo está disponible y está ahí. Entonces Ok. no entendía si la problemática de salud tenía que ver con una distribución de los servicios sanitarios o si tenía que ver con alguna cuestión ambiental. Ok. Visto la cuestión, cuando agrego la variable ambiente a qué está pasando con estos chicos y con las personas, etcétera, ahí empiezo a encontrar mejores explicaciones y conformamos, mi primer equipo de trabajo fue la Red Universitaria de Ambiente y Salud, Médicos de Pueblos Fumigados, que consolidamos en Córdoba en el año 2009, Ok. en el primer Congreso Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados. Y de ahí en adelante, o sea, en el año ya 2011, empiezo con mi formación en pediatría y empiezo yo ya a atender en una localidad de la Argentina que está
en medio de, bueno, múltiples exposiciones ambientales para la infancia, y ahí podía ver en carne propia, digamos, qué era lo que estaba pasando, ya pasando de la teoría a la práctica, además de Ok. que había tenido la oportunidad de viajar bastante por mi país y recorrer esos lugares donde había tanto conflicto por temas ambientales, tantas denuncias, y bueno, y como médicos nosotros nos dedicábamos a asesorar a la sociedad civil, lo seguimos haciendo, y buscamos que la justicia responda lo más rápido posible a la necesidad que tiene esa población. Y la justicia, la verdad es que es uno de los mecanismos más veloces que tenemos para lograr alguna determinación respecto al cuidado del ambiente. O sea, rápidamente sucede que por ahí se cierra alguna fábrica que está generando residuos tóxicos y que está molestando a la gente, o se aleja la fumigación de la planta urbana, y bueno, y también buscando lo que es la reglamentación a nivel nacional. Hacemos presentaciones al Congreso, ya hemos hecho en muchas ocasiones, asesoramos políticos, Ok. con resultados muy parciales y muy mejorables. Pero bueno, digamos, esto fue lo que a mí me hizo poner en el foco de la cuestión, en el eje de todo el tema, el desarrollo infantil. Yo en ese momento no tenía hijos, no era algo que yo estuviera viviendo en Ujú. casa, de hecho, nada, no tenía hijos, no vivía con nadie, pero podía ver un poco esta problemática que se plasmaba en el servicio, en la atención, y que aparte tomaba cada vez más auge en los grupos, en las conversaciones, en los grupos de padres. Y a mí me llamó mucho la atención un evento que hicimos en el 2009 en el Hospital de Clínicas, donde dimos una charla sobre autismo. Yo no sabía lo que era el autismo, no lo había ni No. siquiera estudiado en la facultad. Yo estaba ya terminando mi carrera ese año, y en ese evento de autismo, en un aula que entraban 100 personas, había, haciéndose UPA prácticamente, algo así como 250 padres. Wow. Entonces yo no entendía por qué desbordaba. Claro, era una de las primeras veces que se hacía una charla sobre autismo abierta al público en la Ujú. Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Ok. Y no me había dado cuenta de lo que estábamos haciendo. Y mirá dónde llegamos hoy. Pero eso a mí me llamó particularmente la atención, y escuchar las dificultades por las que pasaban estas familias realmente era algo que a mí no me entraba en la órbita del entendimiento. Digo, pero ¿cómo puede ser que esté tan mal atendida una población que tiene servicios de salud a disposición? Porque uno no ve aglomeraciones de personas con hipertensión arterial porque están mal atendidas. No, la persona con hipertensión arterial hace la dieta, toma la pastilla y Ya. transita Ujú. la vida. Ya sé. Acá no. Acá Ujú. no. Acá parece como que el protocolo vigente es insuficiente, la familia tiene que salir a buscar, es maltratada en Ujú. cuanto a consultorio visita. Creo que no he visto en la medicina, mirá que he transitado las especialidades, porque a uno le toca como estudiante ir y ver qué es lo que hacen, pero yo creo que no he visto mayor vapuleo y maltrato que a las familias del autismo y a las personas con el diagnóstico por Así parte de es. los profesionales de la salud. Entonces, creo que merece todo esto una reivindicación. Enfoque integrador, desde su origen, está conformado por profesionales y por familiares, por papás, Ujú. mamás. Así viene desde su origen. Entonces, siempre ha tenido ese toque de cosa de la vida diaria, de la vida real, que el Ujú. profesional por ahí no tiene, porque Exacto. no lo lleva. Y es más, hasta el profesional médico, y hablo de mi área, y soy de familia de médicos, muchas veces tampoco está tanto en su casa como para entender de todo lo que está pasando en su casa. Ujú. Y esto es simplemente un estilo de vida, o sea, es un formato de estilo de vida que por ahí llevamos los médicos, y no son todos, obviamente que están las excepciones, pero es algo bastante generalizado. Entonces, ¿cómo pone un profesional en su escala de valores el servicio de atención que le tiene que prestar una persona con el diagnóstico de TEA, donde las dificultades en la comunicación son el eje del diagnóstico, y donde la persona puede estar padeciendo mucho más que lo que uno ve de forma conductual? O Y sea, tiene que tener... aparte de que el autismo se ha visto, o sea, como yo siempre digo, la punta del iceberg, solamente se ven las conductas y que son parte del autismo, entre comillas. Entonces, eh, Ujú. lo demás no se ve, es invisible para los médicos. A ver, uno le ve la piel, Ujú. le ve la forma corporal, flaco, gordo, obeso, La delgado, barriga. le ve la panza distendida, el abdomen distendido, ve lo que entra, ve lo Ujú. que sale y Exacto. ve cómo se comporta.
a ver, no es poca información como para poner más variables que la conducta en la trama de los sucesos para atender. Y Ujú. aparte tengamos en cuenta otra cosa, cuando se describe el autismo en los años 40 por Leo Kanner, esto ya lo he comentado en otros espacios, pero bueno, este es tu público y yo te regalo todo. Gracias. Cuando se describe el TEA, el primer paciente, si uno busca el archivo del escrito original, en el primer párrafo, el paciente Donald Triplett, que fue el primer paciente, en el primer párrafo se describen los problemas del trastorno de la alimentación que tenía el paciente. Y sistemáticamente eso se describió por parte del profesional que describe el autismo, que lo crea como diagnóstico, Ujú. y hoy no está, hoy no existe. Entonces, quedó menos de lo que debiera haber quedado, Exacto. y ¿por qué no está entre los criterios diagnósticos los trastornos de la alimentación? Exactamente. De hecho, el diagnóstico básicamente se fundamenta, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Luis, fue un equipo multidisciplinario, pero no incluyó una revisión a nivel gastro ni de nutrición, absolutamente nada. Fue básicamente psiquiatría, psicología, fonoaudiología y genetista. Ese fue el diagnóstico. Como aquello, todo lo demás se descartó, no hay problema genético, ¿no? La prueba psicológica fue la que determinó el diagnóstico, una prueba, digamos, diferencial. Entonces, Mira, realmente, se hacen muchas pruebas, ¿mm? pero los criterios diagnósticos son dos. El DSM-5 son Sí. dos criterios. Intereses restringidos o movimientos repetitivos están dentro del mismo marco, y lo otro es el problema de la comunicación. No necesariamente del lenguaje, comunicación en general. Si el paciente reúne los criterios, no es por tener la mano liviana y escribirlo, pero si el paciente reúne los criterios al año y medio, a los 2 años, no hay por qué demorar un diagnóstico. Exacto. Pensemos que se espera hacer todas esas evaluaciones porque están adaptadas en general a pacientes que son verbales o que tienen determinada edad, son costosas, Ujú. Sumamente se llega tarde, pero no tarde, se llega muy tarde, tarde. porque la edad promedio de sospecha de los padres es 2 años o un Ujú. poco antes, y la edad promedio de diagnóstico en Latinoamérica es 4 años. Así es. Entonces, perder 2 años, ¿querías hacer una cuenta? Yo no tengo el celular, tengo el celular en el vivo, pero el que quiere hacer la cuenta, 500.000 por minuto, por las 24 horas del día, por los 60 minutos que tiene cada hora, por 2 años, que son 700 y pico de días. Esa es la cantidad de neuronas que se fabricaron en los 2 años que se perdió el tiempo al diagnóstico. Y cuando sucede la regresión del paciente, que en general precede a 9 de cada 10 que tienen un diagnóstico de TEA, lo que Ujú. está pasando es que el cerebro se está empezando a inflamar, porque ya sabemos que la neuroinflamación es el porqué de las conductas disruptivas del TEA Así es. y de los problemas de comunicación de los intereses restringidos del paciente. Ujú. Entonces, estamos permitiendo que el cerebro se desarrolle en un contexto inflamatorio que no es propio del cerebro y que viene de afuera. ¿De dónde viene? Vía respiratoria, aparato gastrointestinal, son las dos fuentes principales. Ok. Entonces, tenemos que tener el protocolo de urgencia ante el diagnóstico de la regresión, pero que lo aborde el pediatra, Ujú. porque es lo que le corresponde. Es su patrimonio, la panza y la vía respiratoria, hasta donde yo entiendo. No sé, no creo que sea potestad del psicólogo ni de un terapista ocupacional. Y no quiere Pero decir que no. la realidad de muchas familias es, por ejemplo, yo recuerdo en el caso de Luis, eran constantes crisis respiratorias, incluso llegado al internamiento, antibióticos, o sea, era un círculo vicioso. El estreñimiento, los problemas de piel, las alergias, o sea, y sencillamente era medicación, se estaba tratando la causa, perdón, el síntoma, no la causa. Entonces, fue otro tiempo importante también perdido, y es la realidad de muchas familias también. Porque el pediatra Totalmente. ve a la persona con autismo como que, bueno, eso es parte de, y los demás lo ves como algo totalmente aislado y que no tiene nada que ver con el cuadro clínico que presenta el niño o la niña. Y acá lo triste es que el pediatra tiene su posición de mirada respecto de esto,
sesgada por el psicoanálisis, porque cuando el pediatra dice esperá, ya va a hablar, es varón, no seas ansioso, Ah, anda vos al psicólogo, eso es psicoanálisis. El psicoanálisis ya sabemos que tiene que correrse un costado de lo que es neurodesarrollo, ya sabemos ujú. que incluso en muchos países como Francia, por ejemplo, donde se inventó el psicoanálisis, está prohibido para la atención de trastornos del neurodesarrollo hasta los 5 o 6 años de edad. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis se sustenta sobre el discurso, sobre la subjetividad constituida y asume la subjetividad del individuo a partir de los 5 años. Entonces, no va en la ecuación Y el la toma modelo del de la, esperar. de la neurodiversidad, el Sí, modelo de la neurodiversidad, de la biodiversidad, no sé, ya no sé ajá, con cuál, con cuál quedarme. Pero bueno, no, es carente de okay, sentido a muchos niveles y puede hacer un aporte muy grande a lo que es el acompañamiento de la estructura familiar, eso no hay ninguna duda, pero no okay, así del paciente, de la persona con el diagnóstico hasta determinada edad o ante determinadas características. ¿Me explico? okay, okay. Tú mencionabas la neuroinflamación. También está la encefalopatía, o son, Bueno, digamos, es son, es lo tener el mismo, cerebro inflamado, estamos inflamado, hablando de una encefalopatía. que es por la permeabilidad de la misma barrera hematoencefálica, ¿verdad? Claro, Produce- el cerebro está protegido por una telita, por una barrera que está en los vasos sanguíneos que impide que lo que está dentro del vaso sanguíneo vaya a parar al cerebro de forma directa. Es una okay, protección, pero ¿qué sucede? Esa barrera se, se empieza a romper. ¿Por qué? Por estímulos inflamatorios. Es como la policía cuando entra a tu casa, entra pateando la puerta, no te pide permiso, te dice acá okay, vengo yo, tengo que revisar. Entonces, así el sistema inmune ingresa al cerebro y al sistema nervioso central y empieza a generar actividad inflamatoria. Eso se llama encefalopatía. Y la encefalopatía inflamatoria está demostrada en el 100% de las personas con TEA. Entonces, si hay que hablar de autismo, si hay que hablar de regresión, hay que hablar de encefalopatía inflamatoria autoinmune, por lo ujú, menos, para empezar. Entonces, nadie dejaría una articulación inflamada porque le exacto, duele la muñeca, porque se le hinchó, y va y se hace un estudio de laboratorio y se dice, ah, usted tiene artritis reumatoidea, bueno, tómese esta medicación. ujú, ¿Por qué al cerebro le dejamos que le pasen esas cosas? sí. Porque justamente se mete la mirada psicoanalítica sobre el desarrollo evolutivo del paciente. Entonces, Y se cuando el paciente trabaja, tiene cambios conductuales, se desvía la mirada hacia la cuestión emocional, vincular, psicológica, que no digo que nunca pase, pero digo que tiene que estar en el lugar que tiene que estar, o sea, después de la exploración médica, como algo de descarte posterior. O sea, ¿todo lo médico está resuelto? Sí, este chico la verdad que, bueno, evidentemente está traumado porque tuvo un hermanito. Listo, eso se llama trastorno de estrés postraumático, no se llama autismo. ujú, exacto. Y Es cómo, otra por cosa. ejemplo, amén del cuadro clínico que pueda presentar la persona con el diagnóstico de autismo, ¿qué, por ejemplo, qué pruebas de laboratorio pudieran determinar que hay una neuroinflamación? Bueno, tenemos la posibilidad de hacer estudios por sangre, identificando anticuerpos específicos, y está la posibilidad también, por supuesto, de hacer un estudio de punción lumbar. Ok, O sea, se toma líquido cefalorraquídeo, se ingresa a través de las vértebras, de las últimas vértebras lumbares, y se toma una muestra. Es un ok, estudio, la verdad que es invasivo, pero se puede hacer rápido y por manos experimentadas no tiene mayor impacto para el paciente. El chico prácticamente no se da cuenta. Pero bueno, así. obviamente nadie quiere ver a su hijo sufrir. Pues sufre por una extracción de sangre y sufre por una extracción de líquido cefalorraquídeo. Pero a Ujú, mí lo que me parece es que se toma con demasiada liviandad y el paciente debería estar ante el episodio de regresión internado en exploración, como están los pacientes que se comunican conmigo. Si un paciente empieza una regresión y se comunica conmigo, automáticamente lo mando a internarse a una guardia, la más cercana que tenga, y hablo con los médicos para que ejecuten lo que tengan que hacer. No siempre es necesario hacer una punción lumbar. ok, Muchas veces se puede intervenir al paciente por lo que se ve de afuera, porque a veces la regresión es un síndrome de PANDAS encubierto. El PANDAS ujú, es ese cuadro neuroinflamatorio que genera la pérdida de las habilidades del lenguaje, empiezan los intereses restringidos, etcétera, y de base ujú, es una infección. Y es una infección que la podemos detectar físicamente en el paciente y tratarla. Y al tratarla, muchas veces resolvemos la sintomatología de la regresión al 100% y el paciente recupera rápidamente la trayectoria esperable de su desarrollo.
Nosotros tenemos cerca de 158, casi 160 intervenciones de regresiones en el momento que están sucediendo, de hermanitos de pacientes que ya atendemos, porque los padres ya están muy informados respecto de esto, y esas regresiones se han revertido al 100% en todos los casos. Ok. Entonces, lo que sabemos de esos chicos es que tuvieron una regresión y que tienen factores de riesgo para, en algún momento, quizás exponerse de vuelta a esa sintomatología. Entonces les vamos a estar más encima, los vamos a cuidar distinto que Ujú. al resto. ¿Me explico? Porque entendemos que hay una vulnerabilidad mayor. Ok, ok. Aquí hay algunas intervenciones. Una persona dice, aquí tengo un niño de 1 año y 10 meses con diagnóstico no concreto, como leve y para evaluar nuevamente en 18 meses. Y le mandaron terapia conductual. ¿Qué tú le puedes decir a esa madre? Que empiece una exploración física urgente, porque tiene una ventana de tiempo y una oportunidad que no va a recuperar nunca más. Cada día que pasa, el sistema nervioso se consolida de una forma y las posibilidades disminuyen. No es que no las hay. Tengo pacientes de 50 años que mejoran, pero todo lo que hagamos tempranamente, mejor. A mí me Ok. desespera un poco, ¿viste? No soporto que un paciente esté un solo día con un grado de inflamación intestinal, con una deficiencia de vitaminas, con una crisis. Todo tiene un potencial de resolución, pero hay que investigarlo, hay que explorarlo y bueno, 1 año y 1 mes, adelante, mami. Dice otra madre aquí, muchas veces se confunde trastorno específico del lenguaje con autismo por su funcionalidad. Muchas veces se desorienta, los profesionales desorientan. ¿Qué opinan al respecto? Los trastornos del desarrollo, todos tienen base neuroinflamatoria. No importa si es TEL o si es TEA. Lo que puede cambiar es el perfil terapéutico en función de ese Ujú. diagnóstico, pero de base hay que hacer la misma exploración biológica sistémica completa y tratarlo como una encefalopatía con diferentes posibles orígenes. Entonces ahí es donde Okay. tenemos que atender lo gastrointestinal, lo nutricional, el estrés oxidativo, la función mitocondrial, lo inmune, autoinmune, las infecciones crónicas, porque el paciente muchas veces enferma muy seguido y acumula un montón de bichos que no se resuelven, y Ujú. otras veces nunca enferma, pero también acumula bichos, porque el sistema inmune no se puede defender. Entonces, tenemos la contradicción, pero tenemos un tercio que se enferma normal. Ese tercio tiene un sistema inmune más eficiente, el que se enferma mucho, menos eficiente, y el que nunca se enferma, menos eficiente, porque están expuestos los dos a los bichitos, solo que este expresa y este no expresa nada. Entonces, Ayer en hablaba, estos dos sí, ayer tenemos que hablaba yo explorar con, FIR. ayer yo hablaba con una madre porque ella, su hijo tiene 18 años ya y tiene una serie de manifestaciones conductuales, hipergrafía, hiperactividad, temas de una conducta desafiante a veces. Y justamente yo le preguntaba, ¿qué tanto se enferma? No, él no se enferma, pero el que no se enferme tampoco es señal de una adecuada respuesta inmune. O sea, a veces Totalmente. confundimos. Mi hijo es sano porque nunca se enferma. Entonces, ojo con eso, porque no necesariamente no enfermarse es sinónimo de estar saludable. Sí, de hecho, a ver, acá lo que tiene que primar por sobre todas las cosas es la sospecha, Ujú. porque es lo único que nos garantiza la exploración del paciente. Entonces, Exacto. paciente que consulta en mi consultorio, tenga el diagnóstico que tenga, para mí es deficiente inmune, nutricional, está inflamado hasta que se demuestre lo contrario. Exacto. Después veo, porque prefiero equivocarme y pedir un estudio de materia fecal de más, prefiero pedir alguna determinación más, que le saquen un tubito más de sangre en el laboratorio, prefiero eso a quedarme esperando y con boleto en primera fila a ver cómo el paciente después se estrella la cabeza contra el piso y tiene sinusitis, tiene otitis y nadie lo está mirando. Entonces, ¿por qué de la inflamación? Porque vi que había una pregunta y me tomo el atrevimiento de Sí, responderla. sí, Porque se claro, claro. inflama el cuerpo del paciente, se inflama el intestino, se inflama la vía respiratoria y el sistema inmune no es localizado. El sistema inmune viaja, libera hormonas de comunicación. Y las hormonas de comunicación y los linfocitos y las células que van viajando por el torrente sanguíneo van teniendo la oportunidad de anclarse a distintos lugares del cuerpo, como por ejemplo el hígado, el vaso o el cerebro inclusive, y desencadenan respuestas inflamatorias locales. Y en este Ujú. caso le está pagando el cerebro porque también está recibiendo inflamación que no le es propia, viene de otro lugar, pero lo termina impactando. Porque cuando el cuerpo está inflamado todo. Y la activación microbial también se produce ahí entonces, ¿verdad? Exactamente. La microglía encefálica es el sistema inmune del cerebro, es Ujú. que está dentro del encéfalo.
esa microglía responde, es la que toma la señal que viene de afuera y se empieza a activar. Y cuando la microglía se activa, lo que está es, digamos, funciones cognitivas superiores del cerebro versus estado inflamatorio. A ver, Atiende la responder a la inflamación inflamación. significa supervivencia. Así es. ¿Qué voy a querer pensar o hablar si me estoy muriendo? Ujú. Entonces, si estoy inflamado, esa inflamación lo que hace es desviar todas las funciones metabólicas de las neuronas a las que no son neuronas. ¿Por qué? Porque las que no son neuronas tienen capacidad de respuesta inflamatoria. Y es Mm. ahí donde vamos a ver que la neurona está desabastecida energéticamente, de nutrientes, de su capacidad de despolarizarse y de formar los impulsos neurológicos que tiene que generar para todo esto, entonces empiezan a disgregar las funciones. ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos un PET scan cerebral, que es una tomografía con emisión de positrones donde podemos ver actividad cerebral, no tipo Ujú. electroencefalograma, sino por activación tipo por colores como si fueran lucecitas. Ujú. Cuando uno hace un PET scan de una persona con neuroinflamación, lo que ve es una activación general de todo. ¿Por qué? Porque hay mucha inflamación y mucho edema. Hay líquido que sale ahí al estado inflamatorio del cerebro, y eso es el estado inflamatorio de la microglía encefálica. En cambio, cuando uno le hace un PET scan a una persona que no tiene cerebro inflamado, pongamos un neurotípico, por ejemplo, la persona piensa, vos le decís 3 y se le activa un foco. Pero vos a la Ujú. persona con TEA, con estado inflamatorio cerebral, le decís 3 y se activa todo el cerebro. ¿Por qué? Porque hay una irregularidad total en la respuesta neuroquímica del cerebro. Entonces estamos hablando de base biológica, de algo que se trata como psicoemocional Y conductual. y conductual. Y conductual. Aquí hay otra pregunta, le voy a añadir una pregunta a esta. ¿Deberían siempre nuestros hijos tener un electroencefalograma? Y yo te pregunto, Nico, el PET scan, yo una vez quise hacérselo a Luis. ¿Sabe por qué no lo hice? Por el medio de contraste, que me dio mucho miedo usar. Entonces yo Bueno, decía, a ver, bueno, yo no estoy diciendo que hay que hacer PET scan. De hecho, no quiero que eso. se hagan estudios bajo anestesia si no son por algo específico, porque la anestesia potencia la permeabilidad de la barrera cerebral y puede inducir regresiones. Exacto. ¿Está claro Eso esto? quería tu opinión en ese caso, porque yo me vi, mira, muy, muy tentada a hacerlo para ver si él tenía neuroinflamación y después yo me puse a pensar, bueno, el Lo camino ves que en ya, la, el camino, lo ves en su diagnóstico. exacto, y además el camino que ya hemos Claro, seguido con él ya me va diciendo cómo él ha ido evolucionando. claro, por supuesto. A ver, el electroencefalograma tiene que quedar limitado a las personas con concomitancias de lo que es epilepsia. Y eso tiene signos claros. A veces son las ausencias, a veces son convulsiones manifiestas, a veces son problemas de sueño. Y la verdad es que es muy alta la tasa de epilepsia en el subgrupo TEA de la población, asciende hasta un 20%. Entonces va a ser un estudio que está ahí siempre como a punto de hacerse. No lo considero de parte de la exploración básica del paciente. No es que todo paciente con TEA tiene que tener sí o sí un electroencefalograma, pero ante la mínima sospecha de algo electroquímico, neuronal que se sospeche, sí se tiene que hacer el electroencefalograma. Y se hace bajo una simple inducción de sueño, o sea, no es bajo anestesia, se hace con el paciente durmiendo. Y eso es suficiente y es no invasivo. Ahora, cuando ya hablamos de las resonancias, lo que sabemos es que no hay una asociación entre anatomía cerebral y conducta. Y cuando- No podemos reducir la conducta humana a una imagen cerebral. Me explico, y no hay correlaciones específicas de morfología cerebral con la persona TEA. Puede haber, hay algunas descripciones de algún detalle, pero no va por ahí la cosa y se arriesga demasiado con la anestesia. De hecho, está reportado que haber tenido una anestesia antes de los 2 años significa problemas muy grandes a nivel del aprendizaje y otras cuestiones. Entonces, la anestesia es solo para situaciones que sean insalvables. Llámese, hay que operarlo de una apendicitis, llámese, hay que hacer una cirugía de amígdalas adenoides porque estamos ante una situación de obstrucción nocturna, que no puede respirar, infecciones recurrentes, síndrome de pandas inmanejable con medicación, bueno, ahí la cirugía está indicada, pero Ok, no bajo otras circunstancias. O salvo que sea un estudio donde realmente vayamos a encontrar algo que nos haga replantearnos la terapéutica del paciente.
las resonancias o los estudios por imágenes que se piden para TEA en general son decorativos. Ok. Así Aquí que hay no otra, funciona. ok, hay otra pregunta. Dice, doctora y mamá, dice, mi hijo tiene la IgE en 1100. Hicimos tratamiento para parásitos y cándidas y luego hicieron de nuevo los estudios y la IgE sigue igual de alta. Es que eso, cándida y parásitos no tienen que... IgE es respuesta inmune. Claro, pasa que los parásitos pueden desencadenar esa elevación de IgE, pero también las alergias. Las Entonces, alergias. es Ujú, algo que primero que resolverlo va a llevar mucho tiempo. La ujú. IgE elevada no es un problema en sí, lo que hay que ver es qué la desencadena. Entonces es como un termómetro la IgE, ¿ok? Hay que ver qué está por debajo de eso. Y lo que hay que buscar es ordenar muchísimo el ambiente alergénico del paciente, desde lo que sea respiratorio, a la comida, todo, y también tener muy en cuenta las posibles repercusiones de las parasitaciones que en países como los nuestros son muy frecuentes, muy recurrentes, entonces quizás hay que sostener durante un periodo de tiempo, quizás por lo menos 2 años, desparasitaciones frecuentes, con diferentes tipos de antiparasitarios, ya sea para los perfiles de gusanitos que se llaman helmintos, o para los Ujú. protozoarios, amebas, giardias, etcétera, antiparasitarios tipo metronidazol. Ok. Digo tipo Eh, porque, bueno, habría que ver a cada chico, pero en hay una gama, general exacto. hay una gama dentro de estos antiparasitarios. Y a ver, la respuesta específica respecto de descender la IgE, y a mí me lleva por lo menos 3 4 años, por lo menos. Pero honestamente no es un objetivo que yo me proponga descender la IgE. O sea, lo que yo voy a ver con la IgE bajando es que estoy haciendo las cosas bien en otros aspectos y el sistema inmune se está reordenando. Lo Ujú. que sí puedo tener muy en cuenta, que lo quiero bajar rápido, son los eosinófilos, que Exacto. son los glóbulos blancos que responden a parásitos y alergias. Ujú. Ellos en general responden más rápido, entonces la fórmula de glóbulos blancos se ordena y al ordenarlo la respuesta inmune termina siendo más eficiente. Y aparte tengo otros marcadores indirectos de lo que es un estado inflamatorio, como por ejemplo la CPK, que es la creatinina fosfoquinasa, que es una enzima muscular, que se libera del músculo cuando el músculo se rompe, ya sea por ejercicio o por impacto inmunológico. Esa CPK muchas veces está elevada también, nadie la usa en los laboratorios y para mí es un marcador de estrés oxidativo, de estrés general. Entonces a veces la encuentro en 400, 500. Hay enfermedades muy graves que se asocian con CPK elevada, como la distrofia muscular de Duchenne-Becker, por ejemplo, pero estamos hablando ya de un perfil de paciente más genético, otras características, y la CPK está en 10, 20, 30.000. Acá estamos Ujú. hablando de 500, 600 y la podemos bajar también, lleva tiempo, pero es un marcador de respuesta relativamente rápido. Entonces es Y algo que las interleuquinas también pudieran ser. sí, pero las interleuquinas son más difíciles de medir. Yo te estoy hablando de lo que vos podés hacer en un laboratorio a la vuelta de tu casa. O Ok. sea, acá tenemos que aprender a bucear sin respirador a 50 metros bajo tierra prácticamente, Ujú. porque tenemos que tratar autismo en Argentina, en Mozambique y en, no sé, en el pueblo más recóndito de República Dominicana. O sea, hay Aquí, que por ejemplo, buscar, sí, aquí en el país, sí, en laboratorios locales, se pueden medir las sí, interleuquinas, se pueden sí, medir, por supuesto, y sí, tienen cobertura para las familias de acá que lo ven, tienen cobertura de los seguros médicos, y se va con la muy bien. indicación de un médico. Yo a Luis le hice las interleuquinas, la proteína se reactiva, o sea, Perfecto. un montón de Claro, pruebas. esa es más común, pero las Ajá. interleuquinas son más difíciles, son mucho más difíciles de conseguir Ujú. en los laboratorios. Yo no, Sí. sinceramente no estoy acostumbrado a utilizarlas, tampoco es algo que en la práctica a mí me lleve a tomar una actitud en cuanto a la terapéutica del paciente, pero sí es un dato más que se puede agregar, Ok. por supuesto. Aquí hay otra, bueno, Cristian, está bueno hacer hincapié en que todos los pacientes, no importa la edad, se pueden ayudar a que mejoren, sean cuando cuadros leves o más comprometidos. Eso funciona a cualquier edad, sí es cierto. Y yo puedo dar testimonio Claro, de eso. Yo comencé con Luis cuando él tenía casi 10 años de edad. Y Luis era bueno, era un terremoto, una cosa terrible. Y de verdad que hoy es otra persona. De verdad que sí. Rocío dice, hola Rocío, Álvaro de los 8 años pasó por extracción de adenoides,
Fue a los 9 años y el cambio fue increíblemente positivo. Lo que no retiraron fueron las amígdalas y lamentablemente estuvo, bueno, ahí vino después el cuadro de pandas agudos que desarrolló Álvaro, que creo que debes tú más o menos conocer el Ujú. caso. Entonces dice Mónica de Ecuador, doctor, ¿qué probabilidades de mejorías hay para niños mayores de 6 años si se trabaja la parte que usted comenta? Ya que se dice muy que si no se trabaja de hasta cierta edad es más complicado. O sea, me imagino que trabajar la neuroinflamación y toda esa parte que tú comentabas anteriormente. No, a ver, como decía Cristian y lo dijimos al principio, no hay edad para estar mejor. Y se puede a toda edad. Lo que va a depender de el médico que haga las cosas bien, de que la familia cumpla con las indicaciones que se le dan, que tenga aparte mucho vínculo con el paciente para, para que las consultas también rindan mejor, Sí. porque hay padres que están mucho en casa y están muy conectados con sus hijos y padres que están menos conectados con sus hijos. Esto no es ni una excusa ni mucho menos, pero hay veces que la información que se puede obtener del paciente y de la familia es muy abundante y hay veces que es más limitada. Ujú. Es muy raro que los padres que estén en este camino o que trabajen con nosotros nos den poca información, porque nosotros dirigimos mucho la atención de las familias hacia qué información queremos. Entonces, en general, con los padres bien comprometidos, con un profesional entrenado y lo que nos está quedando como variante es que la biología del paciente responda. Me ha tocado atender pacientes, por lo menos en mi estadística, para poner números concretos, el anteaño pasado, en 2018, hicimos una estadística de 400 historias clínicas y seleccionamos pacientes que en un año hayan tenido 4 consultas. No importaba la edad, importaba que fuera el diagnóstico TEA, Ujú. leve, moderado, severo, todo el espectro, y que hubieran tenido 4 consultas en un año, porque yo lo que quería ver era el paciente con el que yo hubiera podido intervenirlo, ¿sí? Y de esos 400 pacientes habíamos tenido mejoras en 95%. Excelente. Lo cual es muy bueno, porque tener mejoras significa que el chico duerme mejor, que no está agresivo, que está más comunicado. O sea, buscamos que el perfil de mejora fuera en varios niveles. Y la verdad que tuvimos mejoras en el 95% de los pacientes con intervenciones de la parte médica, clínica y nutricional. Ok. Entonces, digo, no importaba la edad del paciente, el criterio de selección era el diagnóstico y que tuviera 4 consultas en un año. Así que aliento a que a cualquier edad se puede empezar y Qué se bueno. puede avanzar porque las mejoras aparecen, sin duda. Ujú. Aquí hay otra intervención. Dice, mi hija tiene 14 años, microcefalia, TEA, tiene megacolon, me dicen que tiene gastritis, pasé 4 años sin un diagnóstico, sigue con distensión y mucho dolor. El único estudio que le hicieron fue de rayos X. Bueno, en una situación de esas, sin ninguna duda, hay que hacer un plan de alimentación muy adecuado. Hay sintomatología que comparte con la problemática de infecciones por algunos virus, como el citomegalovirus, por ejemplo, que pueden estar en el Ujú. origen de la problemática y que aparte, si siguen ahí dando vueltas y nunca se estudiaron y nunca se trataron, van a seguir generando problemas a nivel neurológico, porque lo que se sabe es que algunos virus, como Epstein-Barr, citomegalovirus, los herpes, muchas veces afectan al sistema nervioso y desencadenan sintomatología tipo trastorno bipolar, por ejemplo. Entonces, no es solo por la cuestión física, sino también por la salud mental que se deben atender estos aspectos de la biología, que se estudian por estudios de sangre, estudios de materia fecal. O sea, si solamente se le hizo un RX, hay mucho por hacer. Tengo incluso pacientes que tienen megacolon y que no toman ni un laxante, porque tienen una calidad en su digestión espectacular. Entonces, sí, aliento a que se empiece por este camino sin ninguna duda que tiene que tener una repercusión positiva. Ok. A quien pregunta si el video se va a quedar grabado, cuando terminemos se queda en Instagram TV y yo lo subo también a mi canal de YouTube. Otra persona pregunta si el electroencefalograma se hace con el paciente despierto. ¿Esto puede alterar el correcto resultado del mismo? Se hace con el paciente dormido, eh, porque necesitamos que la actividad neurológica esté regular, porque cualquier movimiento
yo muevo la mano y genero, o sea, tengo ondas eléctricas en movimiento. Entonces yo necesito que el paciente esté durmiendo y porque aparte va a estar estresado por la cantidad de chupetes que se colocan en la cabeza. Ahora, cuando tengo un paciente epiléptico de, no sé, 20 años, que es neurotípico y que yo le digo, bueno, mira, quédate mirando la lámpara, yo quiero ver cuándo se activa el foco epiléptico, eso ya es otro tipo de estudio, Ujú. ¿sí? Entonces, en general los estudios de polisomnografías o de electroencefalografía se hacen con el paciente durmiendo. Ok. No Una mamá. sedado, Ok. porque la sedación afectaría el electroencefalograma. ¿Está claro? Sueño Eh, natural, sí. pero sí durmiendo. Ujú. Ah, bueno, aquí una madre dice, ay Dios, mi pobre niño con 2 cirugías antes de los 3 años, qué pena. Bueno, hay mucho que hacer, se puede hacer mucho todavía, no importa. Totalmente. O sea, si está muy pequeño tu niño todavía. Dice aquí, ¿por qué se indica el estudio de resonancia para diagnosticar TEA? Si es tan nociva la anestesia y puede causar regresión. Primero que le indica a alguien que en general está a cargo del TEA, que es un neurólogo. El neurólogo sabe de buscar adentro del cerebro y listo. Y sabe hacer ese tipo de estudios. Muchas veces las coberturas médicas, las coberturas de salud exigen una resonancia para el diagnóstico y no hay ninguna correlación entre la resonancia y los diagnósticos. Entonces es un estudio inútil que tiene que ver con medicina que no se ha actualizado. Por lo menos para el TEA, para diagnosticar TEA. Ante circunstancias necesarias la resonancia tiene indicación específica, pero no por TEA. ¿Se entiende Ujú. esto que estoy diciendo, no? O sea, no por TEA se hace una resonancia, sí por otros cuadros específicos, pero no por TEA. Exacto. Aquí dice Yarel, mi hijo recibió 2 veces anestesia, a los 15 meses por una fimosis y a los 2 años para hacerle la tomografía cuando estábamos buscando respuesta de qué tenía. Aquí hay otra pregunta, otra persona que dice, la vitamina D3 se puede usar como suplemento sin tener pruebas de laboratorio. No, Ningún justamente no suplemento porque se acumula. se acumula. Yo no uso ningún suplemento si no lo tengo bajo control Ujú. por laboratorio, quizá algún omega, no sé, se pusieron de moda unos protocolos que usan mucho aceite y es aceite, está bien, pero el aceite solo no va a hacer ningún efecto, digamos, específico, o sea, necesita todo un soporte completo de la observación de la situación. Porque Exacto. uno tiene que dar los aceites o tiene que dar un suplemento sabiendo que el hígado lo puede recibir. A veces el hígado está estresadísimo por la inflamación intestinal y Ujú. estamos agravando un problema o estamos provocando, induciendo problemas, gastritis. Digo, todo tiene que tener un orden adecuado, una exploración previa, hacerse estudios. Ujú. Es la única forma que yo entiendo de hacerlo bien. Exacto. Exactamente. Aparte Si no de es, que vemos mucha sí, información en grupos y demás, y tenemos que recordar, señores, hay algo que se llama bioindividualidad. Ningún ser humano es igual a otro. Entonces, puede que si una persona da vitamina D3 o cualquier otro suplemento, porque lo necesita, no necesariamente al mío le va a ir bien. Entonces, hay que tener también mucho cuidado con las informaciones que nosotros vemos y con lo que decidimos implementar con nuestros hijos. La vitamina D3 en exceso es tóxica y puede provocar también un problema de sobreproducción de calcio, que es otro problema en el organismo. O sea que es un tanto delicado el tema de la suplementación sin tener realmente la necesidad de darlo. totalmente de acuerdo. Entonces dice, ¿cómo podemos hacer consulta cómo pueden hacer consulta contigo, Nico? Que me escriban por el Instagram y lo hacemos Ok, online. ok, No hay problema. ok. Dice aquí, escucharle su comentario de cuando dice que usted empezó a los 10 años, mi hijo tiene 9 y tiene giardia y cándida, pero no alergias. Eso creo que no recién empiezo, Ecuador. Siempre hay, o sea, no importa la edad, siempre se puede lograr mucho. Hola, doctor. Tiene pacientes en Estados Unidos y de ser así ha podido hacer manejo y control de laboratorios a pesar de las restricciones con los médicos extranjeros. No hay ningún problema, lo estamos pudiendo hacer. Ok. ¿Cuándo viene a República Dominicana? Yo estoy loca porque él venga. Y hasta Yo me, clonarlo aquí. Y hasta me busco un clonarlo paso. aquí. No clones porque va a salir mejor. Entonces me voy a perder el trabajo yo. No, yo voy cuando quieras. En octubre, en noviembre estoy allá. Necesito un poco de playa también, así que me vas a dejar Yo descansar unos quiero, días. yo quiero hacer algo para el año que viene.
Si la pandemia depende, porque otra vez volvimos para atrás con las restricciones y todo eso, con el tema de la pandemia, pero dependiendo cómo esté todo, quiero hacer algo el año próximo, Dios mediante. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Aquí dice una persona que quiere tener una consulta contigo. Ah, bueno, que le escribanle por Instagram. Él está como Nicolás Noyacomo en Sanita, en Instagram, Tea Enfoque Integrador, que yo le decía hoy a Juan Pablo que yo te sigo por todas partes. Me tenés rodeado. Sí. Dice Alicia Román, mi hijo tiene 11 años, aunque aún no he realizado las pruebas especializadas para la cándida, pero sé que tiene muchas risas, aleteo y conductas desafiantes. Él está ahora medicado por picos durante el sueño según el electroencefalograma y ya han bajado, gracias a Dios. Pero, por ejemplo, a veces esos picos en la actividad cerebral se dan no necesariamente por un tema de que haya una predisposición a la epilepsia. Puede incluso también la alimentación estar provocando. Si se está ingiriendo, por ejemplo, mucho glutamato, muchos alimentos procesados, puede también tener ese tipo de actividad cerebral. O sea, por eso que La alimentación, el sistema inmune, las infecciones pueden afectar el electroencefalograma. Incluso, a ver, así como estamos hablando del autismo y de toda la importancia de la biología integral del paciente, en paciente epiléptico sin autismo también es importante la biología completa y su aparato gastrointestinal y podemos disminuir medicación neurológica, etcétera. Entonces, hay una correlación entre la epilepsia del paciente TEA y su estado inflamatorio general, su alimentación, el estrés oxidativo, etcétera. Exacto. ¿Con qué médico puedo hacer una evaluación física exhaustiva? Y hay otra por aquí. Cuando una resonancia magnética del cerebro es espectroscopia y el resultado es normal, pero mi niño tiene conductas, es no verbal, TEA, ¿se puede diagnosticar con los exámenes de laboratorio? El TEA se diagnostica por la evaluación psicoeducativa o no sé, neuroconductual, por la evaluación neuroconductual. La resonancia por espectroscopía normal no es un PET scan, es una resonancia común y corriente, eso no va a salir afectado, en general no sale afectada. Okay. Dice Mónica Escobar, realizar un tratamiento de conducta en un niño de 11 años que ya tiene tratamiento biomédico hace 5 años, ¿conviene realizar? Conviene lo que el paciente tenga que corregir, Mónica. Yo te voy a San Javier a corregir a los chicos en cualquier momento, no te preocupes, yo te visito. Pero, a ver, es lo que el paciente necesite. A veces no depende tanto de la terapia, sino de quién la está impulsando y un chico de 11 años por ahí está necesitando quizás alguna figura terapéutica masculina para sentirse identificado, para ganar algunas herramientas desde las cuestiones propias de la psicología del hombre o de la mujer también, ¿no? Entonces quizás un terapeuta que esté entrenado en las cuestiones conductuales y en las cuestiones de las habilidades de la vida diaria, seguramente va a ser muy productivo a la hora de generarle por ahí la posibilidad de que gane conocimiento. Okay. Entonces dice aquí, bueno, alguien habla aquí de por qué las consultas con los biomédicos son tan elevados. Bueno, Y ya ese es depende de otro. los biomédicos, no sé. Ajá, Yo sé que depende. cobran como $300, acá estamos cobrando bastante menos. Ahí Y Mónica hay algo, dice, yo sé tratamiento que de conducto por los dientes, dice. ajá. Yo no había leído la pregunta, dice tratamiento de conducto por los dientes. Por los, Mónica, no le podemos dejar ninguna muela podrida a los chicos, así que todo el tratamiento de conducto que haya que hacer se lo vas a tener que hacer, sí o espera, sí. Los ¿qué, dientes hay que cuidarlos mucho. qué opinas de la espectroscopía? Si los marcadores están alterados, ¿le ayudan en su plan de tratamiento? No tiene mucha posibilidad de darnos un camino posible para el tratamiento, no desde Okay, este enfoque, no desde esta mirada. okay. Alicia pregunta que si recomiendas aceite de coco y de orégano para la cándida. Es que eso es muy... Depende. Yo recomiendo, a ver, para la cándida, primero la cándida de quién, segundo a qué edad, tercero hasta dónde llegó la cándida, porque no solamente está en intestino, encontramos cándidas Ajá. en el sistema nervioso central. Entonces, a veces funciona con la dieta y el aceite de coco y el orégano, y a veces funciona con 4 años de antifúngicos. Entonces, yo no sé la cándida de quién,
pero Ujú. como complemento sí, no como tratamiento directamente. Exacto. Entonces, una más pregunta aquí. ¿Cuál es el mejor estudio que usted considera para evaluar? Debe ser ¿será la permeabilidad intestinal? Dice indemnidad, pero no es indemnidad. Debe ser permeabilidad intestinal. Ha de ser. A ver. Dice, No, para hablar permeabilidad intestinal no tenemos, por lo menos en Argentina no tenemos la posibilidad de hacer ningún estudio. No sé en otros países, pero acá lo que se tampoco. puede hacer es evaluar péptidos gliado y casomorfina urinaria. Y a ver, el estudio ya está comparativo, ya existe, o sea, en neurotípicos da 5 y en paciente con TEA da 300. Eso es permeabilidad Ok. intestinal. Igualmente, cuando la familia te dice, no, porque comió la galletita y desarrolló hiperactividad, empezó a saltar o se empezó a dar la cabeza contra el piso, estamos hablando de permeabilidad intestinal. El diagnóstico yo no lo hago por laboratorio porque no tengo la disponibilidad. Si la tuviera tampoco lo necesito porque la puedo asumir por la clínica. Ahí Ok. está donde podemos ahorrar un montón de dinero en estudios cuando el médico tiene conocimiento desde la clínica. Eso es Ujú. fundamental. Ok. Dice aquí otra persona, hablando de hígado, ¿el fluconazol es recomendable en niños tan sensibles? La pregunta es sensibles de qué y qué lo sensibiliza, porque lo que sensibiliza el intestino o el hígado de un chico muchas veces es el hongo que necesita ser eliminado. Entonces, en una visión muy general, no sé, de sus hijos en específico, yo recomiendo que el paciente primero empiece con un cambio de dieta para dejar de comer, para que el hongo deje de comer. Después usar un antimicótico, un antifungal Ujú. local, o sea que solo transite por intestino, como por ejemplo la nistatina. Y después de tener un laboratorio donde sepamos que el hígado no está estresado, podemos usar el fluconazol, porque el fluconazol puede estresar el hígado. Y así todo lo puede afectar. Yo Ok. incluso he tenido que usar fluconazol en pacientes con el hígado inflamado. Y la respuesta fue que el hígado se desinflamó. ¿Pero por qué? Porque sospeché la candidiasis intrahepática. Ok. Entonces funcionó. Ahora, hay que tener mucho vínculo con el paciente para poder estar muy a tiro, porque cuando las cosas salen mal, lo que hay que hacer es saber qué hacer con esa circunstancia. Ujú. Entonces dice que si has visto pacientes mayor de 7 años recuperar el habla. Sí, claro, por supuesto. Vi una Mi, persona de 42 años recuperar el habla. wow, fantástico. De acá de mi pueblo, sí. Ok. Mi niño, además de diagnóstico de autismo, tiene un diagnóstico de apraxia del habla. ¿Puede el tratamiento biomédico mejorar el tema del lenguaje? Sí, por supuesto que puede. Claro que sí. Yo igual no hago tratamiento biomédico. Ujú. ¿Tá? No Este soy es otro enfoque. biomédico. Este es otro Yo soy enfoque. TEA enfoque integrador. Yo hago medicina tradicional, uso medicación de farmacia, uso estudios que pasen por sus seguros de salud, por sus seguros médicos, en la medida en que sean cubiertos, cuando no se puede hay que pagar los extra, pero nosotros desarrollamos un modelo de trabajo donde utilizamos las fortalezas locales de los sistemas de salud. Exacto. Sería bueno siempre hacer una endoscopía. A mi niño no se la he hecho. Y pasa que podemos solucionar muchas cosas sin endoscopía, y la endoscopía es un estudio bajo anestesia. Entonces, en la balanza costo-beneficio, yo haría la endoscopía en caso de que tenga un paciente en el que estoy sospechando actividad cancerígena o que estoy sospechando una enfermedad inflamatoria intestinal severa que no puedo recuperar, como un Crohn, una colitis ulcerosa. Ok. Si no, ya no iría por ese lado. Ok. O sea, situaciones Entonces, extremas. dice aquí, mi hija tiene... ¿Tú llevas el control de la hora, Nico? Y nos quedan 5 minutos. Bueno, pues entonces creo que tú no vas a tener que dar media horita más, porque quiero que hables del Se nos fue. diplomado, que hables del diplomado un Dale. poquito. Dice mi Bueno, se nos niña, corta y arrancamos de vuelta. ok, mi niña tiene trastorno específico del lenguaje. ¿Qué laboratorios recomiendas para que la pediatra los indique? Y depende, o sea, es necesario evaluar todo, porque hay que ver si tiene un problema a nivel de la vía respiratoria, si tiene un PANDAS, eso se estudia por sangre, se pueden hacer una radiografía de vía aérea superior a ver si tiene sinusitis. Lo otro que hay que hacer sin duda es investigar la flora intestinal, por supuesto que hay que saber cómo es la materia fecal del paciente, cómo es el hábito alimentario, hay que cambiar la dieta, hay que hacer estudios de celiaquía, o sea, nosotros tenemos un padre, el padre de la celiaquía en Argentina es el doctor Cueto Rúa, ya muchos años de médico, jubilado, y el doctor Cueto Rúa fue también una de las personas entrevistadas en respuesta a que
nosotros estábamos sacando notas periodísticas muy controversiales para el ambiente médico y para la sociedad en Argentina, y a este médico lo van a entrevistar como diciendo, ¿qué esto que dice lo Loyacono? ¿Vos qué pensás? Y Cotorrúa dijo, mira, yo me dedico a la celiaquía hace 50 años, y vi muchos chicos que cuando empezaron la dieta empezaron a hablar, y cuando le hicimos el desafío, le pusimos el gluten de vuelta, cortaron el lenguaje. Y le volvimos a sacar el gluten y volvieron a hablar. Entonces, ¿por dónde viene el problema del lenguaje? Uno no lo sabe hasta que lo explora y lo resuelve. ¿Cuándo lo puede resolver? Cosa que no siempre sucede. Pero hay que explorarlo en profundidad. Yo siempre le digo a la familia que más que ocuparse de que el niño hable, que se ocupen de que el niño se comunique. Por ahí es que se comienza. Luis no hablaba. Claro. Luis comenzó a hablar a los 4 años y no tenía intención comunicativa, o sea que es un proceso. Es 100% confiable el coprocultivo para la cándida o se recomienda otro estudio. Les voy a decir un secreto, depende mucho de la voluntad del laboratorio y del bioquímico, porque el estudio de materia fecal al laboratorio le significa una mesa de trabajo completa y le significa mucho tiempo de procesamiento y una persona abocada a eso, o sea, es una gran pérdida de tiempo. Cuando pueden procesar 200 tubitos de sangre en el mismo momento, tienen que procesar en ese tiempo una sola muestra de materia fecal. Entonces, las técnicas, los métodos no son difíciles ni son costosos, pero es muy difícil encontrar un laboratorio que lo haga bien y que nos dé los resultados que queremos. Entonces, la cándida, más que estudiarla, hay que sospecharla clínicamente, conocer la clínica de la candidiasis para poder diagnosticarla y tratarla. Va a ser difícil encontrarnos con estudios que nos den positivos. Ok. Voy a cortar este live para que no nos deje hablando así al aire. Entonces me conecto de nuevo. Las preguntas que ustedes tienen ahí que no han sido respondidas, pues las anoté y nos vemos en un momentito que ya salgo y de una vez me conecto. Muy bien, volvemos. Dale, salimos.